La década de los 50, la época que sentó los hitos y fundamentos tecnológicos para el desarrollo de la humanidad durante el siglo XX hasta el siglo XXI. El invento más importante de esta época es el transistor, un semiconductor que en los inicios, ya sea en germanio o silicona, era un invertidor de corriente, de voltaje. Si el input estaba en cero, el output estaba en uno. Si el input estaba en uno, el output estaba en cero. ¿Qué fue lo revolucionario de esta tecnología? Se había previsto que iban a reemplazar a los tubos de vacío al no tener que operar a temperaturas tan altas, 100, 120 grados. Al ser más compactos, se podían volver aún más pequeños, la famosa arena de silicona, y a su vez, que su integración en microchips, que veremos más adelante, permitía la construcción de microcircuitos, circuitos integrados. Ya no se necesitaba pensar en la complejidad de hardware, sino más bien en una abstracción e integración de esos diferentes componentes para armar lo que es la computadora de propósito general. Obviamente para esa época no existían computadoras de propósito general como tal. Sí, habían indicios de los mainframes y demás, pero se manejaban más como calculadoras analógicas. La primera computadora, que era serial, digital, que tenía al menos unos tambores ultrasónicos que podían almacenar alrededor de 32 números de 17 dígitos, fue la IETSAC, desarrollada por los señores Wilkes y Renwick, basándose en los trabajos que habían hecho los señores Mauch y Eckert desde 1943 a 1946 en el Enigma. Esta computadora fue la primera en implementar la arquitectura de von Neumann, la que él propuso, una unidad de control que era automática, uno tenía que manejarla, la unidad de aritmética lógica era con tubos de vacío y la memoria era con los tambores ultrasónicos. Fue la primera computadora en determinar lo que nosotros íbamos a implementar para los lenguajes de programación de bajo nivel. Los primeros comandos de assembly, si usted les quiere llamar así. Los primeros sumandos, los primeros bit shifts, los primeros condicionales. No tenía condicionales tan específicos como while loops o for loops. Era usualmente if else. Pero sentó los precedentes para las demás computadoras que se van a desarrollar durante la época hasta el presente. Así era de simple. Era la primera computadora con el modelo von Neumann. A su vez, alrededor de esta época se sentaron las bases experimentales y teóricas para la fibra óptica, desarrolladas por el hindú Narinder Escapaldi. Este hombre, al abusar de fibras de cristal, era vidrio acoplado, que tenía altas capacidades refractarias, se dieron cuenta que era posible hacer transmisión de información por medio de haces de luz, abusando de su superposición. Que la luz se puede juntar en uno solo, pero así como se puede juntar, ya sea a través de un prisma o lo que él inventó, los primeros multiplexores de frecuencia, será capaz de decodificar la información enviada a partir de las frecuencias y la amplitud de los haces de luces para obtener información. Aunque tomó su tiempo implementar esta tecnología comercialmente. No es hasta el año 2010 que se comienza a implementar a nivel mundial. A su vez, es a través de este tiempo que se dieron cuenta que se podía emular mucho hardware y control de ese hardware a través de software. Se dieron los primeros lenguajes de programación de nivel alto junto con los primeros sistemas operativos. ¿Quién más que Fortran? Alrededor de 1953 a 1954. Y fue por 1956 que se desarrolló en el MIT la primera computadora con transistores, la TX0. Era una computadora de 16 bits que seguía una infraestructura muy parecida a la DIETSAC. Y era más una computadora experimental para probar los sistemas operativos, lo que habían visto teóricamente que se podía hacer con los transistores, lo que se podía ahorrar en electricidad en vez de utilizar tubos de vacío, etc. Y a su vez es a través de esta época que se comienzan a sentar las bases tanto teóricas como experimentales para las redes neuronales y la inteligencia artificial. A su vez, otro hito tecnológico muy importante de esta época es el lanzamiento de Sputnik. La carrera espacial se da durante esta época, la Guerra Fría. ¿Esto qué permitió? Uno, la comunicación satelital y avances en tecnologías
de telecomunicación y redes wireless. Esto fue lo que pasó durante ese tiempo. También se dio una explosión de la radio. Intentaron hacerse mejores sistemas de seguridad. Y a su vez, en el ámbito computacional, se comenzaron a utilizar las computadoras de propósito general, no solo como calculadoras o asistentes a las secretarias en cálculos nucleares, sino también para hacer modelos estadísticos gigantescos. La carrera espacial y la carrera armamentística. Bien. Y otro hito, diría yo que el hito segundo a la invención del transistor, son los primeros microchips. Fue un circuito inventado por el señor Jack Kilby en 1958. Eran simplemente dos transistores en una placa de germanio conectados serialmente, pero era pequeña, una placa más o menos de este tamaño. Esto sentó precedentes. Se dieron cuenta que los transistores, encima de ser tan finos, tan fácilmente producibles, tan pequeños y escalables, se pueden integrar en circuitos que ya no tenían, haciendo que uno no tuviese que preocuparse tanto de la complejidad de la infraestructura, sino más bien de la abstracción. Se podían integrar los circuitos para hacer que la máquina pensase aún más, tuviese más propósitos, aún más tareas. Los primeros microchips, los primeros circuitos integrados, las primeras compuertas AND, XOR y lo que se quiera, los primeros microcontroladores. Y las limitaciones de esta época en realidad eran más en perspectiva. Recién se estaba explorando la teoría de la información, recién se estaban haciendo avances en física cuántica óptica y a su vez se están implementando las primeras infraestructuras IT y prototipos de redes LAN. Se dieron por primera vez las primeras topologías de anillo por medio del IDM, las primeras topologías en malla, con los switch, los primeros microprocesadores y los transistores se pudieron hacer switch que permitían comunicación paralela, ya no se tenía que eh, enviar toda la información a todos los recibidores a través de un bus y tampoco había que preocuparse si se quería integrar un nuevo integrante a la red, había que cortar e interrumpir toda la red. Ya no había necesidad de eso, se tenían los switches. Y bien, esto fue la década de los 50 y estas son las referencias que yo utilicé. Y ahora se puede proseguir a la siguiente década. Muchas gracias.